Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos como todos los miércoles a la 1:30 de la tarde. Sondeo emocional para traerle a usted información valiosísima que pueda utilizar y le pueda alertar sobre cualquier situación que pueda estar ocurriendo en su casa, en la casa de un familiar suyo, de un amigo, en fin. Sondeo emocional sale todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y es retransmitido por Teleimpacto, canal 22 y 52, alrededor de las 11 o 11:30 de la noche. No se lo pierda. Si accesa a Sondeo Emocional en YouTube, usted va a tener allí todos nuestros programas. Es bueno siempre hacer notar que nuestra idea, nuestro programa, es un programa educativo. No es un programa donde venimos aquí a demostrar que sabemos más que nadie. No. Venimos aquí a enseñar, a educar a nuestra población sobre diferentes problemas que puedan estar causándole algún tipo de daño emocional a usted o a cualquier familiar. Tenemos todos nuestros programas en YouTube. Si usted quiere hablar, si usted tiene un problema con un niño que tiene una situación en el colegio, de que le han dicho de que es un niño difícil, usted accede a YouTube, a Sondeo Emocional, y hay un programa allí que se llama El manejo de un niño difícil. Si hablamos del autismo, igual. Si hablamos del pandas, igual. Si hablamos de trastorno de ansiedad, de ataques de pánico, del papiloma humano, de cáncer del esófago, cualquier de esas situaciones que toque la salud y la salud mental, hay un programa esperando por usted para que se informe y no tenga necesidad alguna de estar sintiéndose mal o estar pensando que tiene una situación que no es favorable o que no se pueda solucionar. Acceda a nuestro banco informativo de programas sobre la salud y salud mental. Hoy, como anunciamos la semana pasada, tenemos a nosotros a la licenciada Lisa Riva, quien es psicóloga, ¿verdad? Y se especializa en el manejo de los niños infanto-adolescentes. Vamos a hablar sobre un tema que tenemos que seguir hablando constantemente, y es sobre la depresión. Lo único que en esta oportunidad vamos a centrarnos en hablar sobre la depresión en los niños, cómo se manifiesta, cómo son los síntomas que presenta, cómo podemos sospechar que un niño puede estar deprimido, cómo podemos sospechar que es necesario buscar la atención médica, cómo podemos sospechar que un adolescente esté pensando en el suicidio. Todo esto lo vamos a hablar en el programa para que usted tenga conocimiento y pueda ayudarse en el manejo de cualquiera de estas situaciones. Así que le vamos a dar la bienvenida a Lisa. Lisa, gracias. Sabe que te tenemos aquí de nuevo, ¿verdad? Así es. Y que habíamos quedado en conversar sobre este tema. Tanto tú como yo, igual que todos los psiquiatras y psicólogos de este país, recibimos constantemente niños con diferentes tipos de conductas y con diferentes tipos de problemas. Y muchas veces estamos perdidos porque nos dejamos llevar más bien por la impresión que por la realidad de los síntomas. Entonces, mi primera pregunta para ti, Lisa, aunque no vamos a hacer un cuestionario, nada, vamos a conversar. Sí. Pero me gustaría saber con qué frecuencia tú pudieras ver niños deprimidos en tu consultorio. Mira, yo siento que cada vez veo más. Al menos características de niños, ya entrar en una depresión como tal puede variar, pero sí niños que presentan conductas que se pueden describir dentro de una posible depresión o una depresión leve. Yo creo que cada día tenemos menos herramientas. Los niños cada día tienen menos herramientas para tener que enfrentar cada vez más cosas, que siento que no fue hace 1, 2 o 3 generaciones. Tal vez los niños no tenían que enfrentar o lo tenían que enfrentar luego. Entonces tenemos niños pequeños teniendo que enfrentar muchas situaciones a nivel social, el ciberacoso, que puede sonar cliché, pero realmente sí es una situación. Tuve niños de 8 o 9 años diciéndose cosas. Justo ayer me comentó un niño, yo quería entrar a un grupo
de WhatsApp y otro dijo que no y no me entraron. Y ya eso fue un motivo para que realmente él se sintiera sumamente triste, se le aguaran los ojos y uno decir, wow, era como cuando uno se juntaba en el vecindario y uno decía, bueno, yo puedo jugar, no, pero uno iba y jugaba con otra persona, se entretenía. Realmente aquí queda evidenciado que yo no soy parte de ese grupo y todo lo que pasa pues ni me entero. Entonces sí siento que la realidad de los chicos de hoy en día cada vez más se va poniendo más complejo la realidad que tienen que manejar, la situación social en la que tienen que manejarse y posiblemente cada vez le cuesta poder sacar las herramientas. Es duro a los 8, 9, 10, 11 años tener que lidiar con un rechazo de un grupo tan evidente y consistente. Y eso puede llevar a sentirte aislado, sentirte desvalido, sentirte poco capaz. De repente empiezas a creer, bueno, pues entonces yo no soy interesante, o yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Y se va dando. Eso obviamente cuando son situaciones que el niño va vivenciando. Ya si entramos en lo que es la parte más genética, ahí incluso te puede abundar un poco más. Obviamente las disfunciones a nivel familiar y las situaciones de trauma pueden llevar a un niño también a entrar en lo que sería una depresión. Y también el fracaso escolar, el no poder lograr a veces obtener cierto éxito por una razón u otra, o constantemente verte en una situación a nivel conductual puede llevar a entrar en un cuadro de posible depresión. Lisa, tú sabes que en este país nosotros luchamos mucho contra los tabúes, ¿verdad? Y sobre todo contra los médicos, como digo yo, de callejones, los brujeros y toda esta gente que de una manera o de otra se apresuran a dar una botella, a dar cualquier cosa para sanar a una persona. Pero cuando se toca el problema de la salud mental, son muy pocas las personas que pudieran dar un consejo apropiado. Por ejemplo, muchos niños vienen a nosotros y nos dicen que se quieren matar, que no quieren vivir más. Y la gente no le hace caso a eso. La gente dice, si lo hubiera querido hacer, ya lo hubiera hecho. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Yo siempre que un niño verbaliza algo así, nunca lo tomo a la ligera. Aunque uno entienda por situaciones y conductas anteriores del niño de que hay cierta manipulación, nunca se toma a la ligera. Y rápidamente hay que ponerle un pare a la expresión y ponerle atención a las conductas que el niño está presentando. Pero definitivamente, siempre que una persona, sea niño, adolescente o adulto, verbalice que no quiere estar vivo, hay que ponerle atención. Yo siempre digo, es mejor pecar por mucho en ese aspecto que pecar por poco. O sea, que tiene que dársele seguimiento. Muchas veces cuando me llegan niños adolescentes que han verbalizado eso, les pido a los padres que estén muy pendientes, específicamente en esos días, en espacios donde esté observado, donde en ocasiones yo he sabido entregarle tarjetica a los niños, decirles cualquier cosa tú me puedes escribir o llamar a la hora que tú sientas. Y así ha sido un momento, me siento así, no tengo deseo, y te lo comunican, y ahí entonces uno a veces llama al padre, mira, está pasando esto, le pide, claro, porque el niño está en peligro, pues entonces hay que comunicarlo, y muchas veces simplemente calmar, y a veces en esos momentos lo que el niño está buscando es sentirse como comprendido, porque el que está en una situación de gran tristeza o posible depresión, muchas veces se siente no comprendido, porque es una sensación que tú no puedes explicar. ¿Por qué no me siento con ánimo? ¿Por qué no me siento cuando tengo salud, cuando tengo familia, cuando tengo ciertas cosas? ¿Por qué no me siento con la capacidad de hacer? Y esa es la parte, y ellos te lo dicen, es que yo no me sé explicar, son las palabras. Yo me siento así, pero yo no sé cómo decirte, pero yo lo tengo claro aquí. O sea que definitivamente nunca dejarlo pasar por alto, siempre tomar las precauciones, objetos en la casa que puedan ser peligrosos, estar en observación, puertas abiertas, cualquier cosa, y también hacerles saber cualquier situación o duda que pienses tú en ti mismo, llama aquí, tócame la puerta, llama a este teléfono. Darle opciones a que no tenga que ser esa la salida en ese momento. Tú sabes que una costumbre nuestra, de nuestra cultura, es que si un niño o un adolescente no cumple
con las reglas de la casa o con cualquier tipo de conducta que los padres le estén planteando. Y hay una salida en la familia, es dejar a ese niño o esa niña sola en la casa, como castigada. ¿Tú entiendes? Y se ha visto que cuando ha habido estos espacios, que los familiares se han ido de paseo y demás, el niño ha atentado contra su vida y también muchos de ellos han logrado quitarse la vida. Y esto es algo que nosotros repetimos constantemente. No dejes a tu niño castigado en la casa y te vayas. Si ves a un niño, te levantas de madrugada y ves a tu hijo que no está durmiendo y que está mirando al techo, o que esté deambulando por la casa, esto puede ser un niño deprimido, un niño triste, que esté pensando en la posibilidad de quitarse la vida. Claro, si está en ese caso, obviamente tú las consecuencias no las vas a manejar así, pero obviamente si hay un niño que tiene una situación conductual o no quiere asumir una responsabilidad, a veces tomar esa medida no sería negativo, porque realmente a veces los privilegios se dan a medida que tú vayas cumpliendo con tus responsabilidades. Pero si tú tienes un niño que tiene situaciones a nivel de anímica y está evidente en su comportamiento en el día a día, obviamente dejarlo solo como tal no es la opción. Claro que y sí. obviamente ahí la depresión pudiera explicar por qué ese niño no está cumpliendo con su día a día. Por eso muchas veces lo importante es descartar que tanto este niño es meramente conductual y lo que tenemos es que reforzar aquí las consecuencias y los límites, que tanto este niño está extremadamente triste, que este niño siente que no tiene o que le falta, que tal vez necesitaría que se le brinde de manera consistente para que se sienta más acompañado. O sea, que esos son los puntos que uno trata de identificar cuando uno, por ejemplo, evalúa a nivel proyectivo. Mira, Lisa, nosotros habíamos hecho un programa similar hace un tiempo atrás. Y ya cuando yo anuncié que tú venías y que íbamos a hablar sobre la depresión de los niños, varias personas me llamaron haciéndome la misma pregunta. Me dijeron, ¿cuáles son los síntomas de un niño deprimido? ¿Son iguales, doctor, que la del adulto? ¿Se parecen al del adulto? Y a mí siempre me ha gustado decir que los síntomas pueden ser los mismos, pero que los niños tienen otro mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces yo traje una lámina, la primera lámina, señor director, que tenemos por ahí, sobre algunos síntomas de los niños, para que tú fueras recalcando la importancia que tiene el poderlos ver. El adulto se comporta de una manera. Aquí tenemos, por ejemplo, mira algunos de los síntomas de un adulto. Hay tristeza, hay pesimismo, sentimientos de fracaso, falta de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, autodesprecio, autocrítica y pensamientos o deseos suicidas y llanto. ¿Qué tú puedes decirme de estos? Aquí tenemos otra lámina, ¿verdad? Que tenemos también otra serie. ¿Qué tú me puedes decir de esto? ¿Puede un niño tener estos mismos síntomas? Sí. En su mayoría, porque ahí hay síntomas que son de adultos propiamente. Sí, muchas veces se ve tristeza, se ve un niño que no está rindiendo a nivel escolar, un niño que pierde interés en el juego y en socializar, que es una etapa usualmente ya niño preadolescente, adolescente, la parte social tiene mucha importancia y de repente prefiero estar más en mi casa, más encogido. La necesidad de eso mismo, la falta de energía también se puede evidenciar. Muchas veces los niños pueden expresarse a nivel de una conducta un tanto explosiva, más quizás por ira, que tal vez no se evidencia tanto en el adulto, un nivel de manejo de frustración muy bajo. Y entonces, sí, entiendo que esos serían los posibles síntomas en relación a un niño. Muchas veces ellos me expresan prácticamente eso, me siento muy en desinterés y me siento que tengo mucho deseo de llorar y no sé por qué. Es algo que me repiten consistentemente. A mí me gusta hacer la salvedad de que es muy común también en una adolescencia, yo digo en esa etapa que empieza ese desarrollo hormonal, que ahí usted me puede corroborar, donde muchas veces como hay cambios reales a nivel hormonal, yo recibo muchos chicos entre 11 a 13 años muchas veces, y más en niñas,
sintiéndose un tanto triste sin poder explicar por qué. Y hasta cierto punto no es fuera de lo normal que en esos años sea común sentir cierta tristeza sin tener una explicación que dure varios días o varias semanas. Obviamente cuando ya estamos hablando de meses, pues entonces ya la situación sale un poquito. Pero es importante y muchas veces porque a veces los padres, los mismos muchachos, y como buscan tanta información, que eso es otro componente que se suma, que ahora los muchachos pueden sentir algo típico del crecimiento, de la inseguridad, de que no tengo mi identidad bien definida. De repente busco y digo, pero yo tengo todo esto, yo estoy deprimido. Y se crea ese pensamiento y se va haciendo real para ese niño. Entonces, hago mucha salvedad a veces y le digo a los muchachos desde que me llegan, sin desestimar lo que me están planteando, el sentirte triste en etapas adolescentes por razones a veces que no le puedes poner nombre, no necesariamente es fuera de lo normal. O sea que eso es importante, pero muchas de esas situaciones yo creo que el niño puede entrar más en frustración, en ira, quizá a diferencia del adulto cuando se siente, porque no entiende lo que le está pasando. No entiende. Y a veces el adulto tampoco, hay personas que tienden a deprimirse y hasta que no son diagnosticadas o realmente se van conociendo, no se dan cuenta que realmente están entrando en una depresión hasta que se convierte en un patrón y ya van identificando, me estoy sintiendo así, estoy echando para atrás, me estoy sintiendo sin ánimo. Claro. Entonces ahí de una vez accionan, pero muchas veces no hay conciencia de que realmente es lo que sentimos, simplemente nos sentimos mal. Muchas veces las personas en general creen que la depresión se manifiesta por llanto y que quien no está llorando, pues no está triste, ¿verdad? Otras veces piensan, como decíamos anteriormente, que aquella persona que está diciendo que no quiere vivir más, que prefiere estar muerto que vivo, en realidad no va a hacer nada porque lo está diciendo y no lo va a hacer. Pero las estadísticas señalan, como tú bien sabes, que por lo menos un 60% de la población a nivel mundial se deprime, aunque sea una vez en la vida. Así y que un 15% de las personas deprimidas intentan suicidarse. Y sobre todo en el primer mes después que está saliendo de la depresión. O sea que tenemos la tendencia a que si tenemos un familiar deprimido y está siendo atendido apropiadamente y está saliendo de la depresión, cuando está mejor lo abandonamos. No, ya está mejor, déjala sola, no hay por qué dormir aquí. Sin embargo, no sabemos que un 15% de ellos, ¿tú entiendes?, puede perfectamente en esa etapa intentar hacerse daño. Y esto es bueno que usted lo sepa, querido amigo, amiga, que está usted viendo este programa con la licenciada Lisa Rivas, de que la depresión tanto afecta a los adultos, mujeres y hombres, y afecta a los niños también, que los niños pueden deprimirse y que los niños pueden sentir la mayoría de los síntomas, como explicaba Lisa, pero no saben cómo expresarlo. Y muchas veces vemos un niño súper irritable, un niño que golpea a sus compañeros, que destruye todo, y lo catalogamos de malcriado, lo catalogamos de que tiene cualquier tipo, y sin embargo la irritabilidad y la conducta oposicionista y la conducta desafiante puede ser perfectamente uno de los síntomas de la depresión, sí, en los niños. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos vamos a hablar, Lisa, de las cosas que dicen los niños y que no le prestamos atención. Y esas frases, esos comentarios que los niños hacen donde quiera, ¿verdad?, pueden ser por sí mismos factores sintomáticos de que ya se está cursando con una depresión. Así que vamos a unos comerciales, volvemos enseguida. Bien, amigos, ya estamos de regreso de la primera pausa de nuestro programa, hablando con la licenciada Lisa Rivas, psicóloga clínica especializada en el trato con infantos y adolescentes. Y estábamos hablando sobre la depresión en los niños y en los adultos, cuánto se parecen una de otra, cuáles son los síntomas, qué debemos
ponerle atención como padres, como familiares, como amigos, a los comentarios de un niño, que puede estarnos diciendo a nosotros, un niño haciendo comentarios. Muchas veces hasta nos reímos de las cosas que dicen, porque estamos hablando de niños desde la edad de 5 y 6 años hasta el final de la adolescencia, ¿verdad? Y muchas veces hay una estadística que a mí me encanta mencionar, que se dice que una persona deprimida que ha cometido un suicidio ha dicho por lo menos a 5 personas en los últimos 5 meses de su vida que se quería matar y nadie le ha hecho caso. Entonces, ¿qué dicen los niños? ¿Qué comentan? Vamos a ver, Lisa, ¿qué comentario tienes tú sobre estos niños que dicen cosas y que no le prestamos atención? Sí, realmente dicen, me quiero matar, no quiero vivir. Hay una lámina, señor director, que creo que sí tiene algún comentario. Esto no tiene sentido, me quiero tirar por la ventana, es un comentario que he oído mucho más de niños pequeños, como expresión. Y obviamente muchas frases a nivel negativo, en no deseo de, y mucha negatividad hacia su persona. Yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. Yo no soy capaz, me sale malísimo. Desde que yo estoy evaluando a un niño que automáticamente o estamos hablando de un nivel de autoestima o definitivamente puede haber un estado de depresión. Mira, y dicen otras cosas. O sea, dicen que no sirven para nada. Dicen, por ejemplo, muchas veces yo debo decir, yo huelo mal, mi cuerpo huele mal, y no huele nada mal, ¿verdad? Tienen trastornos del sueño, muchísimos de ellos. Aumenta el apetito. Sí, un cambio en cualquier rutina normal que no sea favorecida te va diciendo algo. Si no es en depresión, es que está pasando algo. Que hay una porque tristeza. A veces hay situaciones que vivimos, no necesariamente entramos hay una descripción de una depresión, sino una situación que realmente nos tiene angustiado y preocupado. Sí creo que a veces hay casos donde realmente no lo verbalizan mucho y realmente cuando tú ves qué situaciones ocurren, te sorprende de no vi las señales. Hay señales, pero a veces sutiles. Y creo que más en los adultos que en los niños. Pero los niños casi siempre sí expresan, se ven decaídos, se ven apartados. Desde que a mí me comentan que un niño quiere estar mucho en su mundo, que no sea un adolescente típico y porque está haciendo algo, porque está en su computadora, porque está hablando con el amigo, porque está hablando con la novia o el novio. Muchas veces ahí me siento con los padres a que hagamos actividades que lo traigan un poco más hacia un terreno más neutral, cenas en familia, salidas. Tenemos que recobrar esa parte de vivir en comunidad, porque cada vez vemos que el ser humano cada vez se está aislando más. Y en países de... Comemos hasta en bandeja ya. Sí. Ya ni siquiera se come en la mesa del comedor de la familia, sí. Se come en bandeja, cada cual coge su bandeja y se va por su cuarto. ¿Por qué no hay otros países más altamente suicidas? Yo creo que hay una correlación. No he hecho el estudio ni mucho menos, pero me parece que a veces cuando las personas viven muy aisladas, muy independientes y pierden conexión, entonces se pasan un día una rutina, a veces hasta trabajan en su casa, y ahora por internet se puede trabajar. Ese contacto, tanto con la naturaleza como con la calidad humana, el contacto humano y la conversación que sana. La conversación es terapéutica. Claro, claro. Entonces, cuando se van perdiendo esas herramientas en el día a día por la realidad que estamos viviendo, pues entonces tú ves a personas que entran más en estas situaciones y no tienen cómo salir porque no encuentran quien les calme. A los niños, yo muchas veces le digo a los padres, y lo reitero mucho, los primeros terapeutas de los hijos somos los padres. Así es. Porque cuando a un hijo tú le hablas, tú le das aliento, tú lo acompañas, tú le buscas la vuelta, lo haces sentir cuidado, eso ayuda. Claro, a cualquier situación que esté viviendo. Tú sabes, Lisa, que hace cuestión de 6 o 7 meses atrás me paró un periodista cerca de Asua y me preguntó, doctor, ¿en qué usted cree que está contribuyendo el cese del fluido eléctrico? Porque aquí en Asua nunca hay electricidad. Y yo le contesté de esta manera, yo le dije, bueno, mira, tú sabes, yo he observado que aquí en el campo, sobre todo en el campo, como no hay luz, la mayoría del tiempo no hay luz, las familias después que comen se sientan bajo un palo a conversar, a dormitar, a compartir. Por la noche no hay luz y la familia se sienta fuera de la casa a conversar, a jugar dominó, a compartir. Y yo creo que
el hecho de que no haya electricidad con tanta frecuencia ha contribuido en la mejoría de la salud mental en estas áreas. Y eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Porque los suicidios se ven más, las depresiones son más altas en lugares más claro. En las ciudades. Claro que sí. En el movimiento. Y el hecho de sentarnos a conversar entre familias. El parar sí, en el día, tener pautas donde tú realmente pares y comes tranquilo, y eso no se ve tanto ya en las ciudades. Sí, sí. Tú sabes, Lisa, que salió en el periódico, creo que el Diario Libre, unas declaraciones de un colega nuestro, el psiquiatra Ángel Almanzar, que dijo, y voy a leer, cito, el psiquiatra Ángel Almanzar dijo que la conducta se previene con políticas públicas, Y esto me llamó mucho la atención, porque nosotros estábamos hablando hace un momentico de la necesidad que hay en nuestro país de que la gente entienda que hay un área de nuestro cuerpo, que es principalmente el cerebro, que necesita atención, y que los profesionales que trabajamos en esa área, trabajamos en el área de salud mental. Si tú fueras ministra de salud pública, ¿verdad? En este sentido de la salud mental, ¿qué tú harías? ¿Qué tú iniciarías como un proyecto para ayudar con la salud mental en nuestro país? Lo primero es tener acceso a todos los hospitales públicos y en el interior, tener centros donde realmente las personas puedan ir, incluso a nivel gratuito, y puedan recibir primeros auxilios ante una situación de un ataque de pánico, de una situación que viví que me tiene muy marcado, cualquier situación, de un estado de nerviosismo, de una pérdida. A veces las personas tienen pérdidas y necesitan que se les acompañe emocionalmente a manejar esa pérdida. O sea que yo entendería que poner centros que estén equipados con personas, incluso trabajando en conjunto, tanto psicólogo como psiquiatra, donde se le puedan dar esas atenciones y no tengan que desplazarse específicamente a un sitio o a un hospital en específico que tiene área de salud mental, o donde un profesional que trabaje de manera, sino que realmente haya el acceso a nivel de la población como parte de lo, así mismo como se brinda educación a nivel público, pues también brindarlo a nivel de salud mental. Y yo creo que creo que hay conciencia cada vez más de que es una necesidad, porque cada vez más se convierte en un problema. Como estamos viendo, los niveles de ansiedad están aumentando en un porcentaje significativo, como el tema de hoy, a nivel de la depresión. El estrés que está manejando la gente le está llevando entonces a presentar muchos síntomas de ataque de pánico, y definitivamente los niveles de agresividad. Sí. Porque claro, como estamos tan irritados y no nos sentimos, viene la frustración y viene la irritabilidad. Claro que y eso se ve. Cuando tú te vas a veces a otros países, llama mucho la atención cómo todo el mundo a veces se trata, y tiene mucho que ver a nivel de cultura, pero cómo también la inconformidad te va alterando. Y cada día que uno sale a la calle, uno mismo también a veces dice, oye, pero hoy estoy poco tolerante ante cualquier situación. Mira, tú sabes que yo siempre, o no siempre, he puesto varias veces estos ejemplos. El grado tan grande de una disminución de la ansiedad, cuando tú paras en un semáforo, por ejemplo, y hay un semáforo inteligente, que son esos que te dicen, tienes que estar aquí 30 segundos. Sí. Y eso, el hecho de saber que son 30 segundos y que 30 segundos eso yo voy a poder ir, te calma. Sí. Antes no, antes tú paras en un semáforo y tú no sabías el tiempo. 3 minutos, 4 minutos. Ahora tú llegas y no es eso, no es eso. Yo vi los otros días que uno de estos relojes que están poniendo no estaba funcionando y el hombre de al lado me dijo que bajara el vidrio. Yo bajé el vidrio y dice, ¡tú ves esta porquería! ¡Ahora no funciona! Y yo le digo, pero cálmese, hermano. No. Cuando funciona uno está tranquilo. O sea que la misma población se da cuenta, sin saberlo, que solamente por el hecho de tener allí
un cronómetro que te está dando los segundos que te faltan, eso te calma la ansiedad. Claro, Mira, porque tener de antemano, saber lo que va a pasar y cuándo va a pasar es una claro, forma de controlar claro esa que sí. sensación, ese sentimiento de ay, qué va a pasar y cuándo va a ser y cuánto tiempo. Así mismo. Es bueno señalar, porque tenemos que hablar la verdad, hay que mencionarla, la magnífica labor que están haciendo los centros de atención primaria en el país. Tú sabes que han abierto en todo el país cientos de estas unidades donde ofrece a la comunidad que está al lado de ellos, le ofrece muchísimos servicios de salud. Sin embargo, y ahora tenemos que tocar la parte de nosotros, señor presidente, se le ha olvidado la salud mental. Allí no hay un psiquiatra, allí no hay un doctor capacitado en salud mental, allí no hay un psicólogo. Entonces todo esto se está perdiendo. Yo creo que se debiera tomar en consideración de que al igual que va un ginecólogo una vez a la semana, y que puede ser que vaya un cardiólogo, y que vaya un doctor de medicina familiar, que son los que más abundan, sí, también incluyan la posibilidad de que un psicólogo visite el área y que el psicólogo tenga la capacidad de referir a un psiquiatra y que un psiquiatra vaya. Porque, por ejemplo, todos estos jóvenes que se están graduando hoy de psiquiatría, no hay puestos para ellos. Sin embargo, las unidades de salud mental en el país no tienen la capacidad de poder atenderlo y se está perdiendo. Y por ahí viene el aumento de la depresión y viene el aumento del suicidio. Sí, es que cada vez se va, y eso va ocasionando incluso situaciones físicas que a veces llegan por, me duele el pecho, no puedo respirar, sí, sí. Y muchas veces, tengo muchos casos que a veces me los refieren ya a nivel de pediátrico, donde han tratado de descartar toda la parte física y no se puede encontrar. Así es. Tú sabes que yo he capacitado a varios amigos míos que están, inclusive especialistas, que están trabajando en el interior, no necesariamente en la unidad de cuidado de atención primaria, sino en centros que hay en el interior del país. Y yo le he dado una listica, digo, mira, cada paciente que te llegue, hazle estas preguntas. Si tú ves que llena el criterio, refiérelo inmediatamente. Y tú no tienes idea la cantidad de gente que esa gente refiere, de esos pueblos donde antes no se refería a nadie por un problema de salud mental. Por seguir una lista. Sí, sencillamente. ¿Es algo sencillo? Sencillamente unas preguntitas que deben ser parte integral de la historia clínica. ¿Cómo tú no le vas a preguntar a una persona que cómo está el sueño? Que cómo está el apetito? Que cómo está la alegría o la tristeza. Mira, siempre tengo que citar las preguntas que me hacen los periodistas porque ellos son los que están preocupados con eso. Una vez me preguntaron, ¿qué tanto paciente de salud mental hay en el país? O puede haber en el país. Y yo, bueno, aquí no hay estadísticas, pero te voy a citar un caso, le dije. En el hospital Mount Sinai de Nueva York, un día, nosotros cuando éramos residentes, hicimos un cuestionario que he quedado en traerlo y no lo he traído, de unas preguntitas. No a los pacientes que estaban acudiendo al hospital, sino a los acompañantes. Le dan un papelito, ustedes no lo pueden llenar, por favor. No sé cuántos papeles dimos, pero ese día internamos 4 pacientes. 4 personas que estaban acompañando a sus familiares o a sus amigos para que visitaran un médico y ellos estaban deprimidos y estaban con tanta angustia y con tanto deseo de morirse que hubo que hospitalizarlo. O sea que el número de pacientes, el número de personas tristes en nuestro país, el número de personas deprimidas en nuestro país, el número de niños tristes y deprimidos en nuestro país es enorme. Sí. Es enorme. Entonces nos encontramos solamente, Elisa, en el momento que ya hay un problema. Sí, cuando se evidencia. Lamentablemente cuando se evidencia, porque no tiene que haber los síntomas para uno darse cuenta. A veces la misma persona o el mismo niño no tiene idea de qué es lo que está pasando, pero me siento muy mal. Claro que sí. Y yo creo que aparte de la vida tan rápida que estamos viviendo, siempre lo planteo, la información que a veces desinforma a los muchachos, el estar expuesto a un mundo
cibernético que no sabemos cómo controlar del todo, porque realmente es hasta cierto punto una novedad para esta generación, el control que tiene que tener con los hijos también tener la conciencia de qué mucho, qué poco por aquí, parte de que no está la presencia para yo limitarme a veces. Yo entiendo también la parte espiritual. En otros momentos, si nos vamos atrás, importante. La parte espiritual a veces, y nos vamos a las religiones en específico, yo siempre hago la salvedad, que mi mamá siempre decía que las religiones se hicieron para controlar los pueblos. Hasta cierto punto hay cierta realidad ahí. Sí. Nos mantienen orden y necesitamos estructura para todo, incluyendo en seguir una vida espiritual. Y siento que el haberse desprendido un poco esta parte a nivel general, posiblemente era un factor que también ayudaba a controlar, sí, y había un gran temor. A veces me voy a hablar a nivel católico porque somos un país altamente católico, por ejemplo, lo que existía como el temor a Dios. Entonces, a veces los mismos niños cuando sentían ciertas cosas, había como, no, esto no lo puedo pensar porque a Dios no le va a gustar. Entonces, eso a veces era un control. Claro que sí. Y muchas veces hay personas que vienen donde mí, les pregunto qué religión tú tienes, qué religión tú sigues, qué tú crees, y le digo, vamos a trabajar con tu religión y con tus creencias para ayudar a tu hijo a tener de dónde también agarrarse. Por ejemplo, los miedos de noche, el rezar es algo fenomenal para los niños. Sí. A veces te dicen, yo hago y no me funcionó y siento que no me escuchó, pero es una pequeña herramienta que va más allá de uno. Se queda siempre. Esas enseñanzas se quedan siempre y la transmiten de generación es importante. A generación. Yo entiendo que la parte me voy a la espiritualidad para no limitarme a religión como tal, ni a una en específico, tomando en cuenta que ya somos un mundo muy diverso, pero realmente tener una vida espiritual y los padres de alguna forma inculcar cierta espiritualidad es importante también. Bueno, esto ha sido un banquete, esto es un banquete, tenemos que seguir. Vamos a ir a unos comerciales y de regreso tenemos 3 preguntas que nos han hecho nuestros televidentes para la licenciada Lisa Rivas y la vamos a hacer en el aire. No le vamos a decir a Lisa ninguna de las preguntas que tenemos en carpeta. Se la vamos a preguntar en el aire porque estamos seguros que va a dar la mejor respuesta. Vamos a comerciales y regresamos de inmediato. Bien, queridos amigos, estamos en la última fase de nuestro programa, hablando con la licenciada Lisa Rivas, psicóloga clínica, y tenemos unas preguntitas que nos han hecho nuestros televidentes y Lisa, vamos a aprovechar para hacerte. La primera dice, tengo una niña de 8 años de edad y fui referida a que viera a una psicóloga. La psicóloga lleva 5 sesiones con mi hija y yo la veo igual. Ahora la psicóloga me dice que tengo que ver a un psiquiatra. Mi hija está deprimida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Un psicólogo no puede manejar la depresión? Esa es la pregunta. Okay. A veces se toma varias sesiones para uno obtener la gran cantidad de información que uno quiere, tener ese niño que tenga confianza, que realmente se abra, que vea dando información, a veces pasar ciertas pruebas, sean dibujos, sean cuestionarios, trabajar con el niño. Muchas veces el protocolo ideal, cuando tú entiendes que hay una depresión, es que no obstante estás trabajando con el niño en consulta, en conversación, en actividades de juego que vayan ayudando a ese niño a manejar, información que le vas dando a los padres de cómo pueden acompañar, hay que hacer, y eso usted lo puede decir, hay que descartar organicidad. Si tenemos un niño con la vitamina D bajita, cortisol, ¿qué más? Todo, no, hay muchísimas cosas, la tiroides, hay que chequearla, los minerales. Entonces, eso se tiene que descartar porque tal vez estamos luchando con este niño simple y llanamente a nivel conductual, emocional, y es un niño que realmente sus niveles no están donde tiene que estar y por más que se trabajen, no termina de sentir. Entonces se va sintiendo también desgastado, de trabajo, entiendo todo, pero no termino de sentirme como completamente bien. O sea que es importante. También a veces hay que descartar si puede haber un posible tumor, que pueden ser también factores que influyan en un cambio de ánimo, de conducta, de actitud.
entonces sí hay que trabajar de la mano con un psiquiatra. Cuando se entiende, si es una vivencia que tuvo el niño, por ejemplo, hubo un abuso y sabemos de dónde viene esta posible depresión, a veces se puede trabajar puntualmente, pero si estamos recibiendo un niño que no vemos de dónde parte, donde en la familia no hay una historia, donde muchos factores que tú dices no tiene sentido, tenemos que seguir indagando. O sea que entiendo que la psicóloga está haciendo realmente lo que debería a nivel de protocolo. Yo entiendo igual. Un psicólogo que se respete, un psiquiatra que respete, siempre deben trabajar unidos. Siempre deben trabajar unidos. El manejo de la depresión no es solamente darle un medicamento. No, hay que darle un seguimiento. Hay que darle seguimiento, hay que buscar de dónde viene el estado, la causa. Y es interesante porque muchas veces hay padres que preguntan por qué específicamente un psiquiatra hacer todas estas pruebas. ¿Ahí quiere responder usted? No, bueno, el psiquiatra está encargado de lo que es la salud mental. Si viene un niño con un dolor que posiblemente sea una apendicitis, el psiquiatra no tiene que hacer nada en esto. Pero si viene un niño con una tristeza profunda o deprimido o con cualquier situación emocional, el psiquiatra tiene que descartar la posibilidad de que haya muchas veces obesidad. te preguntan si otro tipo de médico pudiera mandar a hacer las mismas pruebas. Yo entiendo que... No, puede mandar a hacer algunas pruebas, pero nunca sería tan completo. Exacto. Como, por ejemplo, tú Eso se lo mandas a aclarar. un pediatra y el pediatra lo primero que hace es mandar a hacer las pruebas de él y si todas vienen bien, dice, mira, ahora tienen que ver a un psiquiatra. Porque para eso son las especialidades. Claro. Cada uno se especializa en lo de él, eso no lo puede hacer otro porque es que el otro no... Es, por ejemplo, la persona que me dice a mí, yo voy a buscar un buen cardiólogo para que me haga un cateterismo cardíaco. Y yo le digo, búsquese mejor un intensivista que haga todos los días el cateterismo y olvídese del cardiólogo tan importante, búsquese a quien haga eso todos los días, porque es el que tiene la práctica. Claro. Entonces esto es lo mismo. Lisa, aquí tienes otra pregunta. ¿Por qué se ve con tanta frecuencia que los test proyectivos se utilizan para todo el mundo? Bueno, los test proyectivos te hablan de toda la parte inconsciente, que a veces ni la misma persona tiene presente. Te habla de cómo son tus relaciones realmente, de con quién te sientes bien, de cómo está tu estado anímico. Te dice muchas cosas que a veces ni con palabras ni conscientemente queremos aceptar. Entonces, a veces tú sin hablar mucho con una persona le pides que te realice un dibujo en específico, no tanto los cuestionarios, ahí no serían proyectivos, pero que te haga una interpretación, por ejemplo, Pata Negra, o te hace historias, o el CAT, que ya son pruebas también proyectivas a nivel de historias, siguiendo lámina, entonces tú obtienes información de lo que esa persona incluso no quiere tal vez conscientemente recordar o admitir, y a veces hay cosas que realmente se suprimen en la parte consciente. Entonces los test nos dan a las personas no solo tomar esa información que nos da el paciente o cliente, sino también qué más puede haber ahí que nos diga dónde exactamente estamos. Yo como psiquiatra, tú sabes que yo refiero muchos pacientes para los test proyectivos. Y es parecido a la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿por qué un psicólogo y por qué no lo hace el psiquiatra? Bueno, el psiquiatra tiene la capacidad de ver algo y de poder, pero no tiene la profundidad ni la experiencia de un psicólogo en el momento que lo pasamos todos los días. Y también es bueno saber porque hay una gran creencia de que yo voy a ver un psicólogo y que el psicólogo me va a atender cualquier cosa que tenga. Y el psicólogo es igual que un médico, se especializa en ciertas áreas. ¿Tú ves? Si usted tiene que hacer un test proyectivo, vaya a un psicólogo proyectista. Y si usted tiene que trabajar un trastorno de personalidad, vaya con un psicólogo que maneje los trastornos de personalidad y de esa manera usted está más seguido. Lisa, ¿qué tú le dirías en 2 minutos? ¿Qué tú le dirías a esos pacientes, a esos padres que nos han estado mirando sobre las alarmas de la tristeza para evitar la depresión? Bueno, tomarlo en cuenta, hablar con tu hijo, realmente mirar cuáles son los cambios que se están dando. Y cuando tú no tienes algo claro, utiliza las personas que tienen alrededor, el psicólogo escolar, el psicólogo que te refieren,
buscar información. Yo he tenido padres que me dicen, a veces llegan y me plantean, dice, esta es la situación que me está pasando, pero me dijeron esto, pero es que yo sé. Cuando un padre me dice, yo sé, yo siento, eso no falla. Es increíble. Pero siempre que te sientas en duda, hoy en día, si tener mucha información puede ser negativo, esto es uno de los casos que puede ser positivo. Tenemos muchas formas de encontrar información referente a este tema. Y lo importante es que cuando te sientes que no lo puedes manejar y que realmente sientes que tu hijo puede ser, entonces busca la ayuda y sigue las pautas. No necesariamente cuando una persona entra en un cuadro tiene que haber un proceso arduamente, porque a veces hay ciertas cosas que pueden ser leves, pero definitivamente buscar la ayuda y orientarse. Ok, Lisa, muchísimas gracias. Gracias. Por estos comentarios, y usted que nos ha estado mirando, por favor ponga la atención a sus hijos y a sus familiares sobre la posibilidad de que estén ocurriendo conductas que señalan hacia una tristeza y hacia una depresión. Muchas gracias, nos vamos y nos vemos.